las 16 de la mañana y recibimos, como cada sábado, con gran satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor Castillo, buenos días. Querido Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos en nuestra ciudad y en nuestro país. Y así que todos también tengamos un tiempo nuevo, a pesar de las dificultades que estamos viendo en estos días. Y hemos estado impactados esta semana por el derrame petrolero en Ventanilla, sobre todo. Tremendo. Pero también hemos sabido ayer, y hemos entrevistado aquí en RPP a un dirigente del pueblo originario de Loreto, dándonos cuenta de una fuga de petróleo también en un cierto punto del oleoducto norperuano, lo cual compromete también mucho menos gente, que hay menos población ahí, pero comunidades nativas que dependen del agua, ¿no? Para beber y para pescar. Sí, Fernando, la situación es muy trágica y muy grave y requiere ser reparada en forma completa y a largo plazo. Y se necesita tomar medidas en donde las exigencias de quienes han creado las condiciones para que esto ocurra, por descuido o por negligencia, sean realmente redefinidas completamente y puedan además pagar y resarcir a las poblaciones en forma efectiva, no solamente con canastas, sino con verdadera dignidad de la situación, la vida de las personas, de los pescadores de la costa, así como también sucede con los campesinos e indígenas de la Amazonía, es una vida truncada por larguísimo tiempo, van a crecer en ese ambiente. Y nosotros tenemos siempre la idea de que nos hacemos de la vista gorda o ponemos la cara de yo no fui. Eso es gravísimo y eso tiene que ser reparado, tiene que ser restituido. Y eso, si bien es una cosa grande y compleja, requiere, por ejemplo, pensar que hay modos de haber previsto evidentes. No es solamente que vino la ola del tsunami o del mini tsunami que tuvimos acá, sino que, por ejemplo, esa misma situación es previsible, porque en el mar siempre suceden oleajes de este tipo. ¿Qué tubería se ha usado? ¿En qué estado estaba el tubo de drenaje, ¿no? Es muy serio el asunto, porque, mira, por ejemplo, normalmente las compañías lo que hacen es subcontratar. ¿No habrán subcontratado una compañía de drenaje de petróleo de condiciones sumamente bajas y tecnológicas sin buen nivel? Sucede muchísimo en la selva. Yo he escuchado de testimonios de misioneros que inclusive les pagan a chicos para que rompan el tubo y así ingresen a ganar un poco más plata, porque ellos les pagan un poco más. Como hay falta de dinero, los muchachos a veces se hacen, digamos, contratar por este pago y rompen el tubo y destruyen la ecología. Inclusive implican a la población basándose en la miseria y en la necesidad de la gente. En este caso parece que no es así, pero sí sucede que se contrata a gente que es inexperta para esto, ¿no? Y de hecho el drama va a ser muy grande. Yo escucho los testimonios que hemos escuchado ahí, y he visto también en YouTube. Los testimonios de los pescadores les han cambiado completamente la vida. Ellos vivían en relación al mar toda la vida. Eso es gravísimo. Y así nos van a tratar. Imagínate cuando pasó también lo de la explosión de Villa El Salvador. Es una subcontrata en un camión que no tenía ninguna condición. Sí. Y es por ganar. Sí. Todo es por ganar y por la ambición de llenarse de dinero a costa de la depredación. Monseñor, usted habla del mar, usted habla de lo que sucedió en Ventanilla, de los pescadores. Son temas bíblicos muy importantes. El mar está presente a todo lo largo, como es natural. Es como si el lago de Genesaret se hubiera llenado de petróleo y no pudieran poder pescar Pedro y compañía. Es terrible, sí. Y yo quería justamente preguntarle sobre la carta de San Pablo a los Corintios. Corinto era el puerto más importante de Grecia, y como un puerto cosmopolita de ese tipo tenía toda clase de gente que hacía toda clase de cosas, no todas legales, como sucede con frecuencia, desdichadamente, en los grandes puertos internacionales.
Y San Pablo escribe una carta a la comunidad cristiana que se ha creado tempranamente ahí, en este puerto griego. Y es muy interesante leerlo o releerlo en este caso para conversar con ustedes, porque él compara el cuerpo humano. Tenemos varios miembros, pero los miembros no funcionan por su parte. Todos están unificados para que el cuerpo funcione de una manera. Así debemos ser, dice Pablo, ¿no? Y explícitamente dice, no deben haber diferencias entre judíos y griegos. Griegos seguramente por la lengua son todos los demás, todos los que no son judíos, y los que hablan la lengua griega, que es la lengua franca, ¿no? En ese momento. Estamos en el siglo I, estamos bajo el Imperio Romano, Grecia no es independiente, pero ha impuesto su lengua en todas partes. Y todos somos iguales, dice, libres y esclavos. Él conoce la esclavitud del Imperio Romano. Desde esa época, él mismo es ciudadano romano, Pablo. Entonces, hay esta invocación tan explícita a la unidad de todos los hombres, sin diferencia ni de estatus, ni de etnia, ni de lengua. Sí, mira, en la Iglesia se quiso constituir una comunidad que sea signo para la unidad del mundo, ¿no? Y entonces había cristianos que decían que eran mejores porque eran de origen judío y ponían las normas de la ley, ¿no? Como condición para ser cristiano. Eso sucede en la comunidad y él lo dice justamente para que no hayan esas trabas y todo el mundo se sienta unido en el mismo espíritu. Pero eso tiene una misión. La misión es iluminar a la humanidad para aprender a reconocer que no hay distinciones posibles, que todos tenemos la misma dignidad y que no se puede hacer cosas justamente para someter a la gente a una forma de vida que uno implanta por sus propios intereses, como es en este caso, ¿no? Es una especie de subsometimiento a las personas a la forma de vida petrolera, de habiendo destruido toda su ecología. Eso es como si le viniera un camión, te destruye toda tu casa, ¿no? Y después resulta que tú tienes que ser esclavo del camionero que te contrata de que se doy albañil para que empieces a reconstruir tu casa. Y eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? No es posible que a los trabajadores del mar ahorita quieran contratarlos para que limpien. O sea, es una cosa serísima. Yo no digo que no se ayude a que todo se resuelva, pero a la vez se necesita tener la conciencia de que se tiene que resolver el problema de esta gente por muchísimos años. La compañía tendría que estar obligada a la restitución de toda la vida que viene para esa gente y no de dar limosnitas. Ahora, ¿no tiene la sensación usted, monseñor, de que hay algunas personas que hacen política o que hacen vida pública acentuando nuestras diferencias? Efectivamente, somos un país diverso y hay acentos diferentes, hay costumbres diferentes, comida diferentes, climas diferentes, ropa diferentes, pero la unidad debe primar, pese a nuestras diferencias de color de la piel, nuestras diferencias de condiciones climáticas y también de una visión de la sociedad. Hay una diversidad que no debe excluir la unidad, como dice Pablo en su carta a los Corintios. Sin duda. Lo que sí existe es una desigualdad, Fernando, que es debida al interés. Es el interés propio el que genera la desigualdad. Siendo todos de condición común, porque todos somos humanos dignos que debemos ser tratados con dignidad, construimos las diferencias en función del provecho propio. Es la ambición egoísta la que genera la desigualdad. Y por eso es que el nuevo espíritu que hemos de tener y que inaugura después el Señor, el espíritu de la justicia, del amor, es un espíritu que tiene en cuenta las situaciones del que sufre y uno resuelve cediendo las formas de organizar su trabajo de tal manera que le quita el beneficio injusto, el beneficio extralimitado, que es el que genera todos estos desarreglos y estas desigualdades, ¿no? Monseñor, permítanos hacer una breve pausa, después de la cual escucharemos palabras del Papa pronunciadas esta semana en el Vaticano, que usted nos comentará, y eventualmente hablaremos algo sobre el inicio del Evangelio de San Lucas, que es el texto del Evangelio que corresponde a la misa que usted va a celebrar mañana domingo a las 11 de la mañana en la catedral. Vamos a una pausa, por favor, y retomamos nuestra conversación. Bueno, hemos
Hemos escuchado al Papa, Monseñor, hablando de la paternidad y de la ternura. La verdad es que esta palabra a veces hay muchas personas que tienen una dificultad para asumirla, ¿no? Como si fuera una muestra de fragilidad o de debilidad. Y acá se trata de mostrar lo contrario, ¿no? Así es, el Papa está haciendo esta catequesis sobre José porque quisiera que en el mundo las personas se llenaran de los mismos sentimientos de Jesús, los sentimientos de Jesucristo, que son de ternura, de compasión, de sensibilidad por los problemas de las personas, como hemos sido llamados todos durante la pandemia. Y lo que, por ejemplo, hemos comentado hace un rato, es eso. Aquí hay una prescindencia de la responsabilidad hacia lo que sufre el otro, ¿no? Y se piensa en soluciones solamente técnicas y calculadas según la ganancia, ¿no? Eso elimina el Espíritu del Señor, del cual vamos a hablar ahora en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Jesús está ungido del Espíritu justamente para construir en las personas una nueva forma de ser que permita liberarse de todas las opresiones, especialmente de las ambiciones, y inaugurar un año de gracia, ¿no? Que es lo que José anticipa con su formación, su compañía a Jesús, ¿no? Que lo hace crecer justamente, lo promueve para que él mismo crezca en el designio que Dios le dio como padre, y que es todas las cualidades del Hijo que las hemos gozado nosotros a lo largo de la historia, ¿no? Con su signo de entrega generosa, ¿no? Sí, usted comentaba Jesús en las sinagogas en general a las que acude, pero estamos ante un texto de Lucas que es el inicio del Evangelio, con una referencia a un Teófilo que no sabemos quién es. Díganos una palabra sobre Lucas, que es un personaje interesante y que algunos dicen médico, ¿no? Una persona vinculada a Pablo. Explíquenos, por favor, qué es lo que quiere decir y por qué esta insistencia de Jesús en liberar a los pobres, a los ciegos y a los prisioneros. En primer lugar, a Lucas, al parecer todos los indicios, los estudiosos dicen, la comunidad de Roma le pidió, digamos la comunidad latina, le pidió que fuera a verificar eso, lo que él llama es los sólidos fundamentos de la fe. Y entonces es una especie de historiador también, ¿no? De hecho, su evangelio va hasta los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Empieza con el nacimiento de Jesús y va hasta el fin del libro de los Hechos. Es un evangelio larguísimo. En este texto, Teófilo significa no solamente un personaje que probablemente era, sino es también todo hijo de Dios, ¿no? Teo es Dios y Filos es hijo o afeccionado, amante de Dios, creyente, ¿no? La idea es que es el libro se dirige al creyente para que crezca en la fe y puede ser un creyente sólido, digamos, y sólido a través de contemplar el camino de gracia y del Espíritu que va acompañando a Jesús a lo largo de su historia, ¿no? La segunda cosa bien importante es que en el Antiguo Testamento ya se hablaba justamente de que vendría alguien que por la fuerza del Espíritu de Dios realizaría en la historia la presencia plena del Señor para llevar a la humanidad a una situación de libertad, ¿no? Y de hecho, el punto esencial es la opresión que debe ser superada por el amor, el espíritu del amor, pero que a su vez, como amor, no es amor romántico, es un amor concreto que realiza obras, en primer lugar, de llenar de buenas noticias a los pobres, no de malas noticias como hemos vivido ahora. Un Dios no es trágico, sino un Dios es alegre, levanta la esperanza de las personas porque da signos reales de que está presente, libera a los oprimidos, los cautivos. Hay aquí dos tipos de personas, ¿no? Los oprimidos propiamente por la injusticia de otros y simultáneamente también los cautivos en el sentido de que hay personas que están presas en diversas formas y ciegas, ¿no? Entonces la novedad está en la libertad,
y en la visión, el ver las cosas y salir de los problemas, ¿no? Y finalmente, un año de gracia, que es el tiempo, ¿no? El Papa Juan Pablo II escribió la nuevo milenio neunte, o sea, ya estamos encaminados en el nuevo milenio, y se anunciaba también en el tercio milenio, en base al texto que hemos leído hoy día, que mañana leeremos, de que se trata de un tiempo. El tercer milenio tendría que ser como vino Jesús hace 2 siglos, tendría que ser, y debemos estar también atentos a eso, a que se realice un año de gracia, o sea, un año de don, de gratuidad, de generosidad, de ternura, de servicio, de ayuda mutua, y lo que el Papa Francisco ahora ha traducido en Fratelli Tutti, ¿no? O sea, todos hermanos. Y en ese sentido estamos en un momento muy importante de la historia, porque tú estás viendo que las tendencias más fuertes es a la polarización, porque hay desesperación, no sabemos dónde vamos, y eso se puede superar si es que tomamos conciencia de que nos necesitamos mutuamente y reconocernos como iguales, como hermanos, ¿no? Muchas gracias, Monseñor. Escucharemos su homilía mañana en la misa a las 11 sobre esta carta a los Corintios. También hay un texto del profeta Esdras, ¿no? Del libro de Nehemías. No, es un sacerdote. Sacerdote, sí. El libro de Nehemías, ¿no? Sí. Bueno, es una presentación de cómo se hacía la ceremonia de la purificación del Kippur, de la ceremonia de expiación, que se tenía al final del ciclo estacional, y lo importante para ellos era leer la ley y arrepentirse y purificarse de sus pecados, ¿no? Si bien es cierto, eso es en la parte positiva, hay un aspecto un poco interesante, ¿no? Que mientras se lee la ley y todo el mundo llora, aquí más bien, en las palabras de Jesús, él lee el profeta Isaías y todo el mundo se alegra, ¿no? Bueno, tanto que después admiran lo que dice, aunque después de eso, cuando esa admiración es más exigente, lo quieren apedrear, ¿no? Bueno, nos alegra que hayan esos también mensajes de la Biblia y que eso se pueda aplicar a nuestro país, que por el momento está viviendo momentos difíciles. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Le ruego que para despedirnos ofrezca, como es costumbre, su bendición al pueblo de Lima y a los peruanos en general, creyentes y no creyentes. Hermanos, hermanas, reciban ustedes esta bendición que tanto la necesitamos para cambiar el corazón y el espíritu con que hacemos las cosas. Que todos nos unamos en ayudarnos a escuchar y realizar ese espíritu en nosotros. Que esa bendición sea justamente para fortalecer, promover y hacer crecer en nosotros, dejar que el espíritu nos llene y llene de misericordia y de justicia a las personas que han realizado esas tragedias. No podemos seguir, encima de que tenemos ya una situación trágica en el mundo, acentuarla con ineficiencias, malos tratos, malas maneras de organizar las cosas por ambición o por destrucción, con producto de negligencia o de falta de previsión. Hermanos y hermanas, demos pasos en nuestra conversión, ayudándonos a que el Espíritu del Señor también venga sobre nosotros y nos haga vivir este año y todos los años que vienen como años de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por su fidelidad a este programa, Diálogos de Fe de RPP. Que tenga usted buenos días y nos veremos. Yo no estaré el sábado próximo, pero algún reemplazante estará y yo lo estaré escuchando desde donde sea que me haga el sábado próximo. Una cosita brevecita. Sí. Los invito a ver Héroes, que ya se inauguró el viernes, y está en la página web de del Arzobispado de Lima. La página web del Arzobispado de Lima, este video Héroes en relación a una canción cuyos beneficios se van a asignar a las ollas comunes. Muchas gracias, Monseñor. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Y nos separamos con ellos, justamente. Y las canciones que hay ahí. Muy buenos días. Saludito. Ha sido Diálogos de Fe. Sigan en la sintonía de RPP, La Voz del Perú. Ya viene familias.com con Jesús Vélez.